Bueno, cuando vosotros me digáis, ya, gracias. Buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hoy telemáticamente hemos celebrado. En primer lugar, queríamos destacar, dentro de los acuerdos que se han aprobado este jueves, quiero informarles de la aprobación del acuerdo del incremento general de retribuciones en virtud de la Ley 22/2021 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 y de la Ley 3/2021 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales de Extremadura para el año 2022. En concreto, nos estamos refiriendo a que hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado la subida del 2% para todos los trabajadores, para todos los empleados públicos de la Junta de Extremadura. Estamos hablando de un montante, en este caso esta subida, que supone un desembolso de 49 millones de euros, que va a beneficiar a más de 45.000 empleados públicos y que fue una subida que se acordó dentro de la Mesa General de Negociación de la Administración con los representantes sindicales y que hoy se ha aprobado en ese Consejo de Gobierno. Por tanto, los trabajadores públicos de la Junta de Extremadura, a partir de hoy, saben que su nómina, sus retribuciones subirán un 2%. Y yo creo que esto es una buena noticia. Los trabajadores públicos en Extremadura, desde el año 2016, han subido sus retribuciones un 11%. Han subido 11 puntos sus retribuciones desde el año 2016. Y esto es una apuesta clara de que los gobiernos de Guillermo Fernández Vara apuestan por los servicios públicos, por los servicios de calidad, pero fundamentalmente porque esos trabajadores que están detrás de esos servicios públicos y de esos servicios de calidad no pierdan poder adquisitivo. Hay dos formas de salir de una crisis. En España vimos cómo un gobierno conservador se limitó a recortar derechos, a recortar prestaciones durante los años 2011 a 2015 y a congelarle el salario a los trabajadores públicos. Y hay otra forma de salir de la crisis y es en la que cree el Gobierno de la Junta de Extremadura. Es haciendo políticas expansionistas, políticas progresistas, aumento del gasto público que redunde en mejores servicios, en más servicios de calidad, y ahí incluimos, lógicamente, en la recuperación salarial que tienen que tener esos trabajadores y esas trabajadoras del sector público. Por eso creemos que es una noticia importante esta aprobación del 2% de subida salarial para los más de 45.000 empleados públicos de la Junta de Extremadura. También en este Consejo de Gobierno hemos hecho una valoración de lo que puede suponer para Extremadura la medida que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros y que nosotros entendemos que es muy importante para nuestra región. Estamos hablando del bono joven, estamos hablando de las ayudas de alquiler para nuestros jóvenes. Creemos que es muy beneficioso para nuestra región, en primer lugar porque este tipo de medidas favorecen que se asienten los jóvenes en nuestro territorio. Y, por tanto, creo que es fundamental para esa lucha que tenemos contra la despoblación y para el reto demográfico. Es fundamental que nuestros jóvenes se asienten en el territorio. Por eso, yo creo que estas ayudas al alquiler pueden venir muy bien. Pero, además, para que esos jóvenes de Extremadura, como siempre ha dicho el presidente, puedan tener un proyecto de vida. Es fundamental para que los jóvenes de nuestra región que tengan un proyecto de vida en Extremadura, es fundamental empleo. Se ha reducido en el año 2020 en 20.000 los desempleados en Extremadura y ese tiene que ser el objetivo para el año 2022, seguir creando empleo,
pero también siempre hemos hablado de la vivienda, de tener una vivienda digna. Por eso entendemos que estas ayudas al alquiler pueden facilitar la emancipación de nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes apuesten también por nuestra región y fundamentalmente que puedan realizar un proyecto de vida. También en nuestro Consejo, en el Consejo de Gobierno que hoy se ha celebrado, hemos hablado de un tema que para nosotros va a ser histórico. Estamos hablando de la fusión Don Benito-Villanueva de la Serena. Queda justamente un mes para que en esas dos poblaciones se produzca un referéndum para ver si es viable esa fusión, si se produce esa fusión. Concretamente, el próximo 20 de febrero se producirá ese referéndum. Desde el Consejo de la Junta de Extremadura, desde el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, mostramos nuestro total apoyo a la fusión Don Benito-Villanueva. Creemos que es uno de los proyectos más importantes que ha tenido Extremadura en sus últimos 40 años de autonomía. Cuando en un proyecto como el de Don Benito-Villanueva logra el consenso de todos los partidos políticos, cuando un proyecto como el de Don Benito-Villanueva logra el consenso de sindicatos, de patronal, de todas las asociaciones de Don Benito y de Villanueva, eso significa que esto es un proyecto imbatible. Un proyecto que ahora va a tener la ciudadanía de Don Benito y la ciudadanía de Villanueva la palabra. Pero tienen que entender, de verdad, los ciudadanos de Don Benito y los ciudadanos de Villanueva, que el mejor legado que le pueden dejar a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos y a sus nietas es decir sí a la fusión Don Benito-Villanueva en el próximo referéndum del 20 de febrero. Porque creo que este es un proyecto no solamente con vocación comarcal, es un proyecto de interés regional. Y mientras que en otros sitios de España están apostando por separatismos, por localismos, aquí, en Extremadura, hay un proyecto único en España que apuesta por la fusión de dos municipios que va a dinamizar mucho más la vida no solamente de esas ciudades, sino de toda Extremadura. Por eso animamos a los ciudadanos de Don Benito, de Villanueva, que el próximo 20 de febrero acudan a votar porque, como decimos, el sí a esa fusión en el que prácticamente todos los representantes de esa ciudadanía están de acuerdo, y esto, como digo, es algo único en España, pero que ese sí es el mejor legado, como digo, que le pueden dejar a las generaciones futuras y el mejor legado que le pueden dejar a los extremeños y a las extremeñas. Me pongo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. La primera, quería saber en la nómina de qué mes van a recibir ya la subida los funcionarios. La idea que maneja la Junta de Extremadura es que efectivamente sea en este mes de enero cuando se empiece a percibir ese aumento del 2%. De no ser así, si no se pudiera llegar a tiempo, sería en la nómina de febrero, lógicamente con carácter retroactivo de 1 de enero. Por tanto, el escenario que manejamos es enero, no lo aseguramos al 100%, pero si no, no habría problema, sería en febrero y con carácter retroactivo. Quería preguntarle otra cosa sobre unas declaraciones ayer de la ministra de Sanidad, donde recordaba a las comunidades autónomas la obligatoriedad de reportar todos los datos, incluidos los de los test de antígenos. ¿Extremadura está reportando todos esos datos? ¿Se están reportando los test de antígenos que se hacen en casa, en las farmacias? Extremadura está cumpliendo con el protocolo que tiene establecido el Ministerio, ni más ni menos. Lo que tiene establecido el Ministerio de Sanidad, que además es un protocolo consensuado con las comunidades autónomas, es lo que está cumpliendo la Comunidad Autónoma de Extremadura. ¿Más preguntas?
Buenos días. Sobre el caso de la niña que ha recibido 2 dosis de la vacuna en el colegio esta semana, quería saber si se plantea a la Junta un cambio de protocolo, porque el colegio ha pedido que sea otro lugar en el que se produzcan las vacunaciones pediátricas, y si han abierto expedientes para investigar el caso. Me va a permitir que le diga que este es un caso que es una persona que es menor, y por protección de datos nosotros lo tenemos que llevar con el más absoluto de los respetos. Dicho esto, la vacunación infantil en Extremadura está siendo un éxito. A día de hoy, los niños entre 5 y 12 años creo que son más del 65, casi el 70% de los vacunados. Está siendo un éxito. En Extremadura, a día de hoy, se han puesto casi 2.300.000 dosis. Eso es un éxito. Y yo quiero desde aquí agradecer a los sanitarios del Servicio Extremeño de Sanidad la encomiable labor y la fantástica labor que están haciendo. Puede haber un caso, como digo, y se está estudiando, pero es que han sido 2.300.000 las vacunas, las dosis que se han administrado en esta comunidad autónoma. Extremadura, afortunadamente, es en ritmo de vacunación una de las comunidades autónomas de toda España, por no decir la comunidad autónoma de toda España, que mejor ritmo de vacunación lleva. Y yo creo que esto es lo que los extremeños y las extremeñas nos deberíamos sentir orgullosos de eso, del fantástico ritmo de vacunación que esta comunidad autónoma está llevando. ¿Más preguntas? ¿Tienes alguna pregunta? Juan. No. Muy bien. Pues nada más, muchísimas gracias.